Bienvenidos a una nueva edición de Patentate, el lugar donde las ideas se defienden, no se archivan. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, acá estamos, sufriendo un poco, esperando el final. Bueno, esperemos que tengas más suerte que la que tuve yo, ¿no? Y que puedan llegar a la final del campeonato. Pues sabés que somos muy cabuleros en casa y no me dejaban venir. Mi hijo Claro. no me dejaba venir, así que estoy en una situación de vida o muerte. Espero que el final sea con alegría, si no, no sé si puedo volver. Así que... Yo quería, en lo personal, reeditar la final del 2006, pero bueno, tendré que esperar para volver a ver ese Estudiantes Boca. Anduvo mal Boca, jugó mal Boca. Exacto. A Quilmes se le complica, vamos a ver qué pasa. La verdad que, sinceramente, estamos viviendo la década, digo la década porque ya van a ser 8 años, yo creo que lamentablemente va a reelegir un poco la década infame en el mundo bostero, ¿no? Hacía mucho, desde los años 80, que no veníamos con esta crisis económica y futbolística, ¿no? En el club de mis amores. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, siempre hay una salida. El cambio del Changuito por Velasco ayer. Bueno, ahí hubo un mar de especulaciones, muchos hinchas de Boca dicen eso estaba arreglado para bajar el pie en el acelerador y que River quede afuera de las Libertadores. La verdad que no podés sacar a Changuito. Yo no creo que haya habido arreglo, creo que sí. Bueno, fue un cambio equivocado. Para mí Milton Jiménez es un luchador, pero no está para ser 9 de Boca. Y tenía algunas otras variantes, como el español Ander Herrera. Y bueno, que ahí quedó. Ale, después del clásico, el super clásico que jugó el Changuito, no lo podés cambiar. No, el único que tiene que ser titular indiscutido de acá a 10 años. El único que no sacamos, ¿no? Y bueno. Pero bueno. Se equivocó. Bueno, tenemos acá dos invitados muy especiales. Sí, vamos a hablar hoy un poquito de educación, ¿no? Creo que es el tema del momento, el tema instalado. Por un lado, Nicolás Bonino, ¿cómo está? Bueno, profesor, ¿no? Alguien que está en el aula, profesor de físico-química, vicedirector, ¿es correcto? Y con un cargo importante, ¿no? En lo que es el Consejo Bonaerense, él ya nos explicará de qué se trata esto. Y por el otro lado, el profe Quillotay, ¿es verdad? Así, bien. También de físico-química, yo un poco como por detrás de cámara hacía este chiste de nos copa el lobby de la físico-química, el lobby de las exactas que tenemos acá, pero dos grandes personas con las cuales vamos a un poco hablar del tema de educación. Sí, la verdad que sí, que es un tema que nos interesa, que me parece que es vital importancia para cambiar y poder atender las necesidades que tiene esta sociedad. Así que bueno, vamos primero a preguntarle un poquito a Nico, a ver un poquito de su historia como docente, cómo llegaste al lugar donde estás en el colegio, antes de llegar a este cargo que vas a asumir prontamente. Bueno, primero buenas tardes, Ale, bueno, Cris, mi gran amigo para mí, primero, bueno, saludar a la audiencia, muy contento de que me hayan invitado y los felicito por esta plataforma. La verdad que me parece que estos espacios son los que hay que empezar a fomentar, vengo siguiendo los programas previos, así que nada, siempre feliz de poder participar y tener este micrófono en estos espacios que me parece que empiezan a aflorar y que nos traen un formato nuevo y novedoso que nos acerca sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Así que celebro el poder estar acá. Bueno, la verdad que, y además en compañía de Cris, quien además, bueno, lo conozco hace muchísimos años, venimos, incluso somos docentes, venimos del mismo Instituto de Formación Docente, fuimos compañeros en alguna que otra materia también, hemos egresado ahí muy cerquita y además en la educación pública de Lomas de Zamora, que también me parece que es un dato importante, sobre todo para él, quien además ocupa funciones importantes también en la política
local, así que un dato a destacar. Nosotros, bueno, yo en lo personal, desde hace más de 15 años que soy docente, profesor de química, en aulas yo soy de Esteban Echeverría, he trabajado también en Lomas de Zamora, en escuelas secundarias, así que yo siempre digo que quizá, y más hablando de lo que toca ahora, somos quienes por ahí tenemos un poco el termómetro de lo que está pasando en las aulas. ¿A qué edad empezaste a dar clases? Bueno, mira, yo tengo una formación previa al profesorado, yo soy técnico agrónomo, soy egresado de una escuela técnica en Cañuelas, en Don Bosco de Uribe Larrea, que también dejo ahí mi corazón a la educación técnica. ¿Ese es el que está en la ruta? Uribe Larrea es un pueblito que queda pasando Cañuelas, quien sigue por la 205 camino a Lobos, justo antes de llegar al peaje, un pueblo que últimamente también ha sido muy... Un lugar que casi se quedan ahí, digamos, ¿o no? Bueno, nosotros íbamos y veníamos todos los días, pero sí, quizás me quedaba algunas veces al año en lo que se llamaban guardias, digamos, donde nos hacíamos cargo de la producción agropecuaria, los animales y demás. Bueno, y tuve mi formación técnica, en lo que fue la antigua EGB, digamos, de octavo y noveno, primero, segundo y tercero, los terminé allá. Yo justo termino cuando se sanciona la Ley de Educación de Obligatoriedad en la escuela secundaria, que hasta ese momento, digamos, no era obligatoria la escuela secundaria, más o menos para... Año 2006, si no recuerdo, ¿no? Exactamente, en el 2006. Yo egresé en el 2007, así que justo se modificaba la ley en ese proceso. Somos los experimentos del octavo y noveno, ¿no? de ese momento. Comenzó, digamos, ahí cuando finalizado, con 18 años, todavía se podía, no existía lo que es el tramo pedagógico, que es el que habilita hoy a quienes son técnicos y profesionales, abogados, por ejemplo, y demás, que quieren incursionar en el sistema educativo. Entonces, la equivalencia me permitía dar algunas materias y con 18 años ya empecé. Después inicié el profesorado. Sí, a los 18 años. Exactamente. Sí, después, bueno, tuve otros laburos. La verdad que he trabajado en estación de servicio, he trabajado en McDonald's, he tenido un montón de trabajos a lo largo de mi vida, pero volví al profesorado en el año 2010. Y bueno, en el 2015 estaba egresando, pero en el medio, ya en 2013 empezaba, como en ese momento había mucha demanda de docentes de química, la verdad que tanto, bueno, no quiero hablar por Cristian, pero hemos empezado a trabajar jóvenes y he hecho las prácticas docentes en escuelas descaradas, y que conozco la educación de base y secundaria, sobre todo del distrito y del conurbano bonaerense, que es donde hace 15 años que con mucho orgullo y con mucha pasión me toca estar en las aulas. Hace 2 años tomé la decisión de incursionar en el cargo directivo, de buscar quizás bueno, Ale quizás lo conozco de otro ámbito, la verdad que soy un apasionado de los cargos de gestión, y bueno, pasé por lo que se llama concurso docente, donde en el sistema de educación, para poder acceder a cargos de jerarquía hay que atravesar un concurso, que es una suerte de examen con algunas instancias, que de hecho después de 15 años lo estamos haciendo para titularizar los cargos en la provincia de Buenos Aires. Ya pasó la primera instancia, de la cual también participamos, y bueno, hace 2 años tuve el acceso a este cargo. Por suerte pude hacerlo con una buena calificación. Rápidamente pude acceder a un cargo de jerarquía y tomé la vicedirección de la secundaria número 6 de Esteban Echeverría, de Luis Guillón, que es donde todavía, o hasta hace algunos días, me desempeñaba como vicedirector. Así que nada, seguimos en el ámbito de la educación y bueno, ahora charlaremos seguramente, vienen nuevos desafíos, pero feliz de estar y de seguir participando en el llano, ¿no es cierto? Acá tenemos 2006, 2008 y 2009, ¿no? Una generación marcada por distintas circunstancias. Vamos de lo más complejo a lo más simple, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuál creen, si es que hay, que es el modelo de escuela media del siglo XXI, ¿no? Habíamos arrancado allá en el siglo XIX con una escuela media que lo que, digamos, se proponía era formar a los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos argentinos, después de tanta inmigración de Europa, principalmente del sur europeo. Y yo siento que con el correr del siglo XX, ustedes me dirán estas reflexiones, se fue perdiendo un poco este modelo de escuela, y creo que nadie lo tiene claro y no hay como un acuerdo homogéneo entre los distintos actores, ya sea de la educación, de la política, la comunidad escolar, la ciudadanía, de el modelo de escuela para Argentina en el siglo XXI. Los escucho. Bueno, me presento, ya he venido al programa en
alguna que otra oportunidad. Soy Cristian Chotay, profesor de química. Primero, antes que arrancar con la pregunta y que responderla, quiero felicitar públicamente a Nico por el cargo al que ha sido designado, porque lo conozco, sé que es una persona que ha pateado la calle, que conoce de punta a punta la educación de la provincia de Buenos Aires y tiene un sustento empírico que le va a permitir poder desarrollar la función de una manera, creo que muy buena, porque si hay algo que ha caracterizado a lo largo de los años a la gestión educativa es que aquellas personas que constituyen los diferentes lugares de poder no tenían quizás una noción empírica de lo que ocurría realmente en las aulas, y eso se veía reflejado en las medidas que han tomado, que eran medidas que estaban muy alejadas de lo que, por lo menos en la práctica, ¿no? De lo que pasaba en la realidad de las aulas, y el hecho de que haya una persona que conoce de punta a punta no solo la realidad de las aulas como docente, sino también como directivo, es algo que hay que celebrar. Creo que va a desarrollar una excelente gestión porque tiene, reitero, el sustento empírico para poder hacerlo de buena manera, ¿no? Eso como lo conozco hace muchísimo tiempo, hemos arrancado en el camino de la militancia prácticamente juntos, ¿sí? De hecho, yo empecé a estudiar el profesorado gracias a él, siempre cuento esta historia, no lo voy a aburrir ahora, pero empecé Contala que es linda, me contaste a mí sí, ahora me emocionó. Y la verdad que nada, soy un agradecido de haberlo, de que Dios me lo haya puesto en el camino, porque al día de hoy seguimos siendo grandes amigos y reitero, muy feliz por esta designación. Y en relación a lo que me planteabas, mira, nosotros, estamos en un momento en el cual el mundo tiene determinadas demandas, ¿no? Estamos en un momento tecnológico, ¿sí? El avance de la tecnología va en crecimiento y es cada vez más avasallante. ¿Por qué avasallante? Porque está avanzando de una manera bastante rápida, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos en cuenta las demandas mundiales, ¿no? En relación a lo laboral y demás, creo que hay un atraso claro en relación a el contexto educativo en el que nos encontramos. Ahora bien, tampoco percibo que haya intenciones de acoplarnos al mundo en términos educativos, sobre todo desde la gestión. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una gestión provincial que dice, o por lo menos desde lo discursivo, plantear políticas innovadoras en términos pedagógicos, la realidad es que nosotros lo que observamos es un atraso bastante importante en relación primero a los niveles de exigencia, ¿no? Tenemos un sistema que es extremadamente permisivo. Después, también que la escuela tiene que tener, o en teoría debería tener, una función propedéutica, o sea, una función que de alguna manera u otra termine brindándoles herramientas para poder incursionar en ámbitos académicos superiores. Después discutiremos si esos ámbitos académicos superiores van de la mano con el desarrollo educativo mundial. Pero en principio nosotros, como docentes, como educadores, o el sistema, mejor dicho, debería brindar herramientas como para que los estudiantes tengan un acceso, ¿no? A niveles superiores, y eso obviamente, lamentablemente, no estaría ocurriendo, ¿sí? El nivel de exigencia que nosotros observamos en las universidades, o que cualquier persona que estudió en una universidad conoce, está bastante lejos del nivel de exigencia que se sostiene actualmente en la secundaria, con políticas que dicen incluir, pero que terminan excluyendo, ¿no? Entonces, actualmente el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires es un sistema educativo permisivo, un sistema educativo que no le brinda o no les estaría brindando herramientas a los estudiantes para poder, como dije recién, incursionar en ámbitos académicos superiores, y obviamente eso está bastante reflejado en un montón de aspectos que podemos debatir a continuación, ¿no? Pero reitero, estamos en una situación complicada, el sistema educativo es extremadamente permisivo, pero no se estaría poniendo en discusión dentro, por lo menos, de lo que son los organismos gubernamentales este tipo de cuestiones, porque según su perspectiva las cosas se están haciendo bien cuando nosotros desde las aulas percibimos que claramente esto no estaría pasando. Básicamente esto sería algo así como
tratamos de producir de chicos que terminen el secundario, ¿sí? Y que se anoten a la universidad y después van a la universidad y muchos se quedan en el camino, después cambian de carrera, o sea, me ha tocado ser docente universitario y el primer cuatrimestre explota la facultad y después cae olímpicamente. Muchas veces tiene que ver con esa falta de preparación. Me parece que sí. No sé vos, Nico, ¿qué opinas de esto que dijo Cristian? A ver, yo creo que en lo particular hay un sistema político que viene vulnerando y viene degradando la gestión educativa. Nosotros tenemos que recordar que todas las políticas educativas tienen que ver con cómo lo delinea la provincia de Buenos Aires, ¿no? La provincia o el gobierno provincial es el encargado de determinar los destinos de la política educativa. Y en este sentido, digo, los que quizá... Perdóname que te interrumpa, porque esto estaría bueno a veces explicarlo. Porque, bueno, la gente que nos mira no sabe todas estas cuestiones. ¿Cómo es que la provincia dice cómo se tiene que enseñar? Bueno, a ver, de hecho... ¿Cómo es el sistema? De hecho, nosotros cuando... Hay algunas cuestiones técnicas que voy a tratar de desglosar fácilmente, digamos, sin entrar en detalle, pero digo, quienes vienen siguiendo por ahí los videos que viene haciendo Cristian o lo que venimos viendo en la provincia, nosotros venimos de un año de mucho cambio y yo lo digo siempre porque me parece que es la forma donde la sociedad lo ha recibido, lo ha escuchado primero. Cuando volvíamos de la pandemia y se empezaba a escuchar esto de golpe, ya los chicos ya no repetirían, digamos, por lo menos en la educación secundaria, en la educación primaria ya se venía viendo alguna modificación al respecto, pero todo lo que tiene que ver con la organización en la educación, fundamentalmente nosotros en la secundaria, que es la que nos toca trabajar, está normado dentro de lo que se llama régimen académico, que tiene, digamos, suscribe todo lo que tiene que ver con titulación, ingreso, movilidad de los alumnos dentro del aula, digamos, pone las condiciones de promoción y de evaluación, por ejemplo, de los alumnos, entre otras cuestiones, que es el que se ha visto modificado a partir de la sanción de la ley del decreto 1650 del 24, con estas modificaciones que ya marcaban la no repitencia, que marcaban una sobrecarga administrativa y laboral para los docentes, que de hecho digo, lo que uno ve entre lo que recibe del gobierno provincial y de la Secretaría del Gobierno Provincial es como que es contrafáctico con el termómetro y con lo que uno ve adentro del aula, cuando habla con los compañeros, cuando habla con los alumnos, cuando habla con los colegas, una situación de malestar que está muy lejos del funcionamiento escolar que nosotros teníamos o que percibíamos por lo menos de la pandemia para atrás. Yo creo que la interrupción del sistema escolar a partir de la pandemia del COVID-19, recordemos que las escuelas estuvieron cerradas prácticamente 2 años con un sistema de que cada uno haga lo que pueda, prácticamente las escuelas solamente se abrían para la distribución de mercadería por parte del gobierno provincial. Bueno, claramente esa interrupción a las trayectorias de los alumnos, que además vulnera gravemente el derecho del menor, según lo que dice la Constitución, además, bueno, ha generado un factor social que ha dejado una escuela totalmente vaciada y desvinculada a los pibes, ¿no? Esto que estamos hablando de el abismo que se genera entre el último año de educación secundaria y el acceso exitoso a la universidad, porque digo, esto que me ha acabado, bueno, el primer cuatrimestre se nota un montón, el segundo cuatrimestre no son todos ese montón. Bueno, evidentemente el factor de frustración por no poder encarar esas primeras materias o estar preparado para poder, problemáticas de lectura importantes. Hemos tenido la suerte hace un año de recibir en nuestra secundaria a una pedagoga muy importante que venía a venir a hablarnos de cómo los jóvenes ahora tienen menos riqueza en el vocabulario, menos incorporación de léxico, de palabras, bueno, que tiene que ver con estos problemas que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo y que ya empezamos a dar cuenta de esta falta de comprensión de texto, de falta de comprensión a problemas simples, matemáticos. Esta campaña que los chicos del tercer grado no comprenden, ¿no? Se hizo una campaña, yo hice un proyecto y lo impulsamos en el Consejo Deliberante de Lomas, ¿no? Porque sí, la verdad es increíble, pero pasa, y cada día la brecha entre los poquitos que se capacitan bien y los muchos que no se capacitan o se capacitan muy mal es más grande, y la exigencia social del mundo de hoy cada día es mayor. Entonces
con el problema del trabajo, de conseguir trabajo. Para los jóvenes necesitan estar más capacitados que nunca. Yo justamente voy a ir por el lado del trabajo, ¿no? El profe Cristian recién decía, tenemos una escuela que solamente nos prepara para seguir estudiando, una escuela media que nos prepara para seguir estudiando en la educación superior. ¿No creen, para cualquiera de los dos el que quiera contestar, que también se debería un poco formular esto, reformular y incorporar también habilidades para que el egresado de la escuela media pueda salir al mercado laboral a ofrecer su fuerza de trabajo y no tener que esperar, digo, y en paralelo si quiere hacer una carrera, digo, en alguna universidad superior que la haga, pero no tener que esperar 5 o 6 años hasta que se egrese con un título de licenciado y obviamente esos 5 o 6 años hablamos de que tiene que haber una familia atrás invirtiendo, digo, no solo en dinero, en energía, en un montón de cuestiones para que ese recurso humano se forme, ¿no? Se supone que la preparación para el ámbito laboral está contemplada, se supone que está contemplada. Ahora, ¿para qué nos está preparando la escuela secundaria hoy en día? Es la pregunta, porque se supone que eso existe. Ahora bien, desde el momento en el que vos no tenés aceptado, te voy a decir algo muy simple, el sentido de la responsabilidad académica, ¿sí? O el sentido de la responsabilidad, te voy a poner un ejemplo muy simple, llegar a horario. Hoy los estudiantes llegan a la hora que quieren, no tienen aceptado, ¿por qué? Porque la escuela lo permite, entonces se genera un desacostumbramiento entre las dinámicas escolares y las dinámicas que se llevan a cabo en un ámbito laboral, en un ámbito universitario o en cualquier ámbito que requiera cierto grado de responsabilidad. Sí, qué tema, ¿no? Porque además es muy finito esto que marca Cristian, por ejemplo, del horario, porque vos sabés, digo, yo creo que hay una escuela sobrecargada de responsabilidad. No está mal que la escuela esté sobrecargada de responsabilidad, pero la responsabilidad civil de la escuela, de los educadores, de quienes están dentro de la escuela, ha aumentado y pareciera que cada vez la escuela tiene que acaparar más aspectos sociales, donde es fundamental que además todas las cuestiones vinculadas al mejorar la condición de vida de un menor que atraviesa determinadas problemáticas funcionen. Y lamentablemente los órganos institucionales que Niñez, estoy hablando de Niñez, estoy hablando de la Comisaría de la Familia, estoy hablando de un montón de cuestiones, Ale, que vos como concejal del distrito conocés la problemática que existe en el funcionamiento. Cuando la escuela no delega porque no puede hacerse cargo, sino porque necesita activar los dispositivos necesarios para que se contemplen algunas cuestiones del menor, que además son detectadas en la escuela por la cantidad de tiempo que un menor pasa en la escuela, y todos estos organismos no funcionan, bueno, el pibe termina volviendo a la escuela, digo, en ese contexto. Entonces, además de que estamos frente a una escuela que pareciera donde, y yo lo voy a decir a calzón quitado porque es fuerte, pero será parte de mi responsabilidad empezar a decir las cosas como son. Estamos en una escuela donde para el pibe y para la familia prácticamente da lo mismo. Digamos, ir o no ir da lo mismo. Llegar tarde o llegar temprano da lo mismo. Queda esta sensación de si total va a probar, o si total no va a aprender, o si total no hay una amonestación. Yo digo, ustedes son de la época todavía de la amonestación, del apercibimiento, de la resistencia. Bueno, cuando un montón de factores van desapareciendo, pareciera que aquellos que los advertimos demonizamos de alguna manera al sistema, demonizamos a los jóvenes o demonizamos a un sistema político. Cuando pareciera que la mejor parte del discurso es defender lo que no funciona, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad, o algunos tenemos la responsabilidad de advertir que creo que esto ha romantizado en un sistema político vinculado al kirchnerismo una forma, ¿sí?, de llevar a la escuela que lo único que ha hecho es destruir y achicar las posibilidades de un menor en cuanto a su futuro. ¿Sí? Pareciera que quien dice, bueno, avancemos hacia una evaluación convencional, por ejemplo, uno lee la normativa, sobre todo la del último concurso, que venimos de ahí, o venimos de leer todos los anexos del régimen académico, donde demoniza directamente esta forma de evaluación. Donde se habla de, que yo digo, lo comparto, esto de adecuar los contenidos, de poder trabajar, bueno, pero digo, le falta infraestructura a la escuela para lograr algunos petitorios o algunas nociones que supongo que por ahí el ministro anterior ha tenido. Yo creo que tenemos una escuela desprovista de las herramientas necesarias para poder efectuar con eficiencia el mandato social que demanda, y que
tenemos que hacer una autocrítica, digo, del momento en el que estamos. Si seguimos romantizando con todo esto, el fracaso es inminente. Nico, bueno, y para la mesa, ¿no? Veo, escucho, comparto, veo la misma realidad, pero lo cierto y concreto es que, así como pasó hace un ratito en el fútbol, lo que quieren, que pasaron cosas lindas, la gente lo que quiere es resultados. Los padres que mandan a los chicos al colegio quieren que su hijo salga preparado y que el día de mañana no sé, tenga un trabajo, una profesión, un arte, un oficio, no sé, pero que pueda valerse por sí mismo y forjarse su porvenir. El debate va a estar bueno, pero hay que ir, como me parece a mí, ¿no? Con cuestiones concretas. Va a ser difícil, digamos, la labor, es difícil la labor. Y para mí esto de la escuela, que acá para muchas situaciones, sí, está y es inevitable, ya pasa, digamos, porque la situación social es la que es y no hay viso de que se modifique tan rápidamente, con lo cual la escuela hace de contención, hace de un montón de temas. Entonces yo hago una pregunta, ¿no? ¿Está bien que digamos que sea para todos lo mismo, digamos, para todas las situaciones sociales lo mismo, digamos, el mismo régimen, el mismo plan, la misma idea, o tendría que haber una suerte, aunque sea mal visto esto, ¿no? De primera A y primera B, por decir algo, o situaciones, no sé, de más carencia, menos carencia, capaz que donde hay más problemas sociales de algún tipo y otros no. No sé, se me ocurre. ¿Puede ser eso una opción o no? Yo sí. A ver. Yo creo que no. Yo doy mi punto de vista. Yo siento y creo. A ver, por la escuela pública a la que me tocó ir a mí, digo, ¿dónde? ¿Qué ha pasado en la escuela? En otro momento, la escuela pública se nutría de una heterogeneidad extremadamente fascinante, bárbara, donde el hijo del médico, el hijo del colectivero, el hijo del albañil, el hijo del laburante, el hijo del académico, se encontraban en el mismo aula y de algún modo eso funcionaba en sentidos del criterio social que se forjaba, de la importancia del lugar, del sentido de pertenencia, del creer realmente que la escuela va a ser ese motor de ascenso social que nos deje a todos en un punto de partida similar. Yo lo que creo sí es que hay que igualar el punto de partida. Yo creo que el punto de partida tiene que ser para todos lo mismo. Ahora, sí creo en una escuela que esté más cerca de esa escuela a la que fuimos, o a la que muchos fueron, y muchos de los que formulan estos reclamos sociales han sido alumnos de ese sistema educativo. Era una escuela de hoy que lo que ha hecho es organizar socialmente de forma homogénea, pobres con pobres, más o menos pudientes con más o menos pudientes, el que más o menos puede pagar una cuota, paga una cuota. ¿A qué se atribuye esto? A un montón de factores. Yo te voy a dar uno. Uno está vinculado a que una escuela pública vive esclava de los paros de los gremios, digamos, donde pareciera que hace un tiempo no tenemos ningún problema en la provincia de Buenos Aires, y los que vimos el gobierno del 2015, por ejemplo, hemos visto 2 meses de paro a la gobernadora y al vicegobernador por no haber acuerdos que hayan logrado satisfacer las necesidades de un gremio. No hablo de todos los docentes, porque si yo les digo la situación salarial de mis compañeros, mía y de quienes estamos en la educación, bueno, les puedo asegurar que estamos en condiciones deplorables frente a las que hemos visto anteriormente. Ahí sí se ha degradado año a año el sistema educativo en términos laborales y en términos pedagógicos. Sí, yo quiero desdoblar esta situación porque la escuela es todo, es la situación de los docentes que son quienes están frente al aula, y también es la situación de los alumnos, porque cuando empiezan los derechos de uno, muy finito van a terminar los derechos del otro. ¿Sí? Así como está el derecho del docente a la licencia y a cualquier cuestión que lo aleje de la posibilidad de estar dentro de un aula, también está el derecho del menor a no verse vulnerado y no verse interrumpido en sus trayectorias educativas. Entonces me parece que acá es donde tenemos que revisar punto por punto y muy finito cómo funciona en todos sus escalones el sistema educativo. Tendremos que, yo digo, no quiero ser yo quien diga algunas cosas que sonarían o quien alguno puede tomar como, bueno, vienen por nuestros derechos, no, bueno, tenemos que, creo que entender esto. Nosotros tenemos
un estatuto docente que tenemos que defender, pero por supuesto también tenemos que defender la Constitución, también tenemos que defender los derechos del niño y también tenemos que defender una educación pública que haga este país y esta provincia cada vez más grande, y son las próximas generaciones las que van a poder devolvernos esa grandeza. Así que me parece que es un tema central que tenemos que debatir. Bien. Yo, de vuelta, ¿no? Vuelvo un poco para seguir reflexionando con la primera pregunta, ¿no? En esto de qué modelo de escuela queremos tener en el siglo XXI. Y un poco me pongo, ¿no? Un poco quizás en el abogado del diablo de la mesa, ¿no? Porque digo, por ejemplo, queremos tener una educación para la provincia de Buenos Aires, otra para Santa Fe, otra para La Pampa. Digo, yo comparto la crítica quizás pedagógica de ustedes, ¿no? Quizás, a ver, reemplazaría, o no reemplazaría, agregaría pedagogía postmodernista, pedagogía, digo, de Suecia para problemas de Argentina o para producción de ciudadanos argentinos. Pero me retrotraigo un poco más, quizás me retrotraigo a la década del 90, en donde se descentralizó la educación. Digo, la educación en el siglo XXI tiene que seguir descentralizada en las provincias y sin los recursos, porque, por ejemplo, está bien que obviamente la crítica se haga a la provincia de Buenos Aires porque está descentralizada y a alguien, obviamente, hay que apuntar, pero ¿qué pasa con el tema de la no actualización de la coparticipación? Digo, Buenos Aires creció en recursos económicos, creció en personas. Digo, también un poco la educación y el problema de la educación se resuelve con plata, ¿no? Y si no apunto solamente a este gobierno federal en particular, apunto a todos. Digo, si no se resuelve ese tema, es como un poco hablar en el aire, ¿no? Sin los recursos para sostener toda la visión y lo que uno quiere hacer. Así que no sé, los escucho. Bien, yo creo que si hay algo en lo que ha sido experto el kirchnerismo a lo largo de estos más de 20 años que está en el poder, o que ha intercalado el poder, pero ha estado, digamos, ahí siempre en la atmósfera política, es por atribuir absolutamente todas las problemáticas a aspectos monetarios, ¿no? Siempre es esto, ¿no? Porque no nos mandan los fondos, ¿no? Porque siempre, digamos, el eje de la discusión se basaba en aspectos monetarios. Si bien todos sabemos que es importante, también hay cuestiones que son políticas, ¿sí? Que no tienen que ver pura y exclusivamente con lo monetario y que tampoco se atienden, ¿no? Cuando tienen la posibilidad de hacerlo. Recordemos que si bien es cierto que hubo una pandemia, durante el año 2020 estaba al mando Alberto Fernández en la Argentina, en la provincia estaba Axel Kicillof y acá en el municipio también teníamos un color político peronista y no han hecho absolutamente nada por mejorar la educación en la provincia de Buenos Aires. No solamente que no han hecho absolutamente nada, sino que, por ejemplo, te voy a ser voy a ser más específico en relación al municipio de Loma de Zamora, se han patinado la guita del fondo educativo en recitales, ya con eso te digo todo. O sea que el orden de prioridades del kirchnerismo nunca ha sido la educación, y cuando han tenido los fondos, porque no hablo solamente del fondo educativo, sino que en ese momento la coparticipación para la provincia era bastante más, o ha sido bastante más generoso, entre comillas, Alberto Fernández, si queremos decirlo de alguna manera, tampoco han destinado esos recursos, pero bueno, obviamente ahora la excusa es esta, no tenemos los fondos. Pero dentro de todo lo que tiene que ver con las dinámicas políticas educativas hay algo más que solamente aspectos monetarios que no están siendo atendidos. Desde ya te lo digo, este nuevo régimen académico, como lo ha dicho Nicolás hace un momento, es un régimen académico que perjudica. Te voy a poner un dato puntual, la figura del recursante. El recursante, según el relato de los compañeros, de los colegas docentes, con los que me encuentro cotidianamente en los pasillos de las escuelas, es un actor dentro del sistema educativo que está teniendo al que se le está vulnerando el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque el mismo sistema lo está expulsando.
¿Por qué te digo esto? El recursante no cursa. La mayoría de los docentes que estamos en el aula observamos que en la planilla, la figura del recursante está en la planilla, pero siempre tenemos que estar poniendo una A de ausente porque físicamente no están yendo. Entonces, hay algo claramente del sistema que está fallando y que está expulsando a un montón de pibes del ámbito educativo y que, bueno, lamentablemente es algo a revisar y es algo, a ver, que nosotros podemos a lo que nosotros podemos acceder en términos de datos bastante fácil, porque en las planillas eso se ve reflejado, o sea, el recursante no usa. Entonces, ahí tenemos un dato que no tiene que ver con cuestiones económicas, sino que tiene que ver con cuestiones de gestión política, que están fallando. Después, como te dije recién, el tema de la permisividad que hay, discursiva y también que se instala, que después hoy, hablando con alguien fuera de cámara, me contaba que el hijo le dice, no, ¿para qué voy a ir a cursar si después voy 2 días y ya rindo? El pibe lo percibe de esa forma. ¿Por qué? Porque es culpa del estudiante, no, el sistema le hizo creer que eso es así. Y después el sistema le termina dando la razón porque va a 2 clases y aprueba. En contraposición tenemos a los estudiantes que fueron todo un año, que se rompieron el lomo para poder aprobar y terminan obteniendo el mismo resultado, ¿sí?, que aquel estudiante que no cursó de la misma forma, ¿no? Entonces se termina premiando al que hace las cosas de forma... Porque el motivo puede ser, podemos tener un montón de motivos por el cual el estudiante no asiste, pero la realidad es que tenemos un estudiante casi todo el año y otro que no, y después en los papeles los dos obtienen el mismo resultado, no así quizás en términos de construcción del conocimiento, esto está más que claro, ¿no? Pero digo, en los papeles es lo mismo y de alguna manera u otra no se premia, por decirlo de alguna manera, a aquel estudiante que sí se ha esforzado, por lo cual la cultura del esfuerzo y del compromiso se ve completamente degradada, según mi punto de vista, ¿no? Comparto, Cristian. Tengo una pregunta, primero para los dos, si sienten que la educación pública ha fracasado o está fracasando. Y la segunda conectada con esa es si es, y le vinculo con lo que contaba Cristian al principio, si tenemos que volver a un régimen disciplinario mucho más fuerte, más sancionatorio, que acostumbre a los jóvenes o que enseñe a los jóvenes que eso es beneficio y no, no persecución o no violencia, digamos. ¿Qué opinan de eso? Sí, a ver, yo creo que queda esta sensación. Ustedes que los escuché con las analogías futboleras, uno porque venía sufriendo los últimos minutos del partido y otro porque sufrió el frentazo de Maravilla Martínez. Recuerdo un conversatorio del gran Marcelo Bielsa que decía en conferencia de prensa que no era lo peligroso fracasar en un proceso, sino que lo peligroso era premiar como exitoso un proceso que realmente no lo era, un proceso que fue un fracaso premiado como exitoso, ¿no? Bueno, yo creo que algo similar está ocurriendo, quiero llevarlo al plano de la educación, porque aquellos que venimos de tener que lidiar con la reestructuración del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en la educación secundaria de la provincia de Buenos Aires, que además viene aparejado de nuevas modificaciones. Yo quiero engancharme un poquito a la pregunta anterior, donde vos me decías, bueno, ¿cómo debería haber un modelo que abrace a todo el país? ¿O está bien que haya un modelo para la provincia de Buenos Aires, otro modelo? Bueno, a ver, nuestro país tiene una diversidad cultural muy importante y creo que la escuela también, además de en términos pedagógicos, en términos culturales, tiene un arraigo muy importante. Yo en ese sentido digo, soy un defensor de esta estructura, digamos, de trabajo provincial o de lineamiento provincial en un país que tiene mucha desigualdad, porque hay un abismo entre la educación de la provincia de Buenos Aires. A ver, yo marcábamos el tema pandemia. En la provincia de Buenos Aires, los 2 años de parate nos han costado el 50% de la matrícula. O sea, nosotros volvimos a la escuela secundaria y habíamos perdido el 50% de los pibes. No sabíamos dónde estaban. Bueno, no les quiero contar este dato estadístico, lo que es en las provincias del norte. Desastroso. Otras provincias donde el sistema educativo se vio interrumpido por falta de pago a los docentes. Los docentes no tenían salario, los pibes no iban a la escuela. En muchas provincias, Chubut, eso es un
un caso. Y otras provincias donde la verdad que para sentarse, escuchar y aprender lo que ha pasado en provincias como la Mendoza, donde tienen un sistema educativo que el presentismo es un dato fascinante, no solamente en los alumnos, sino también en el compromiso de los docentes con el sistema. Entonces hay algunos datos alentadores y muy desalentadores dentro de lo heterogéneo de nuestro país en el sistema. Después también creo que el ser humano es hijo del rigor, ¿no? Yo digo, una escuela que está desprovista de herramientas, hablamos, la escuela ha cambiado el concepto de sanción disciplinaria por sanción pedagógica. Y ha incorporado terminologías nuevas, como les gusta a ellos hablar de justicia social, como justicia curricular, donde justicia curricular básicamente es banalizar los contenidos de modo tal que los incorpore cualquiera independientemente vos estés seguro o no de que acredite esos contenidos, porque antiguamente un tribunal, una mesa de examen, una instancia de evaluación lo resolvía de otra manera, ¿no? Se ha demonizado el concepto de la repitencia, digamos que todo aquel que cree que un alumno tiene que volver a hacer el año, ya digo, vuelve a formarse un actor de demonización del sistema, de demonización del menor. Entonces, estamos entrando en una suerte de batalla cultural sobre lo que creemos y no creemos sobre la educación. ¿Qué creo yo? Creo que la escuela no puede estar desprovista de herramientas, digo, no puede dar lo mismo. Hay situaciones de violencia que se están dando en la provincia de Buenos Aires, en escuelas de distintas provincias, ¿no? Pero fundamentalmente del conurbano bonaerense, que en cualquier momento van a terminar con la vida de un docente. Digo, el docente se siente totalmente desprovisto de herramientas y totalmente desprotegido dentro de un aula del conurbano. Entonces yo digo, no defiendo el presentismo y alguno habla y siempre dice, che, pero los profes no quieren laburar, no van nunca. Bueno, es muy difícil estar en estas condiciones adentro de un aula de la provincia de Buenos Aires. Digo, quien ha pasado por un profesorado se ha preparado para enseñar, se ha preparado para formar en un tema específico. Quienes están en la secundaria ya sufren un desfasaje de los contenidos. Digo, los pibes año a año nos llegan con los contenidos que deberían acreditar para que uno pueda tomar. Quienes venimos de la química ya estamos por ejemplo, nosotros ya estamos en un rango, digamos, de las ciencias naturales donde necesitamos que un alumno o una alumna ya con éxito acreditado contenidos de ciencias naturales, algunos contenidos de biología, donde nosotros también lo titulamos. Entonces llega un momento de su trayectoria educativa donde hay contenidos que nosotros, de la matemática, de la ciencia, que nosotros tenemos que dar por sabidos o tomados, no dar por sabido, digo, porque se revisa y uno siempre arranca de atrás, digo, pero mínimamente todos tienen que estar en un mismo calefón. Bueno, eso no pasa, se produce un desfasaje de los contenidos, y hay otro factor que me parece que es muy importante charlar, y que me parece que es para los debates que vienen, que tiene que ver con el uso del teléfono celular dentro del aula. Digo, era una pregunta de las que venía. Bueno, perdón por anticiparme, ¿no? De la inteligencia artificial. Sí, ¿no? que me encantaría, mirá, voy a ser muy polémico en lo que digo, pero... Y voy a abrir el paraguas antes porque yo creo que los que más han subestimado a los jóvenes en la provincia de Buenos Aires son las autoridades educativas, ¿sí? Porque el demonizar una evaluación sugiriendo que el alumno no la va a poder enfrentar o no la va a poder acreditar o no va a poder sortear esa instancia es faltarle el respeto a las capacidades potenciales de un menor, y además que lo venimos preparando para esa instancia. Y además es robarle la posibilidad de futuro, porque en la universidad no lo va a poder esquivar, porque la universidad no va a armar una clase individual para las capacidades de ese alumno. Entonces, ese abismo que se ha generado entre una instancia y la otra es responsabilidad de las autoridades que nos han llevado a esta discusión que es catastrófica. Dicho esto, digo yo, estoy totalmente convencido que tenemos que ir a seguir. Digo, yo creo que la escuela no puede ser el único órgano institucional desprovisto de herramientas que generen orden. Digo, si la sanción pedagógica no deviene en una acción reparatoria por parte de la falta, digo que puede ser de un alumno, hay faltas de respeto enormes hacia los docentes, hay la sensación del docente de no importa lo que haga, total, o miedo incluso a lo que nosotros conocemos como 132 o 139, que son aplicaciones del estatuto para sancionar a un docente, que te pueden dejar sin dar clases adentro de un aula. Entonces, wow. El docente se ve desprovisto de herramientas que le permitan ni más ni menos que hacer su trabajo, que es educar al menor. Nada que ver de cómo era hace tiempo atrás. Tenemos acá del otro lado de la mesa a un docente, un profesor, un maestro, diría, de la vida, como es Jorge Lugea,
¿Querés preguntarle algo acá a los docentes? Sí, hay un tema que me da vueltas. Yo fui docente en el siglo XX. Cuando se habla de educación, la primera palabra que viene es la escuela. Y creo que ahí está el dilema. Durante muchas décadas, o podríamos decir siglos, la escuela fue el ámbito principal de la educación. Hoy no es así. Hoy el factor de influencia de la escuela sobre la educación del habitante ocupa un lugar secundario. Hay otros actores que tienen una formación más decisiva, especialmente sobre los niños y los adolescentes, que la escuela. Entonces el problema de la educación supera a la escuela, supera a los docentes. El problema de la crisis educativa que hay en la educación, o mejor dicho, la crisis educativa que hay en la sociedad, es producto del comportamiento de la sociedad. Y la sociedad es la gran responsable de la buena o mala calidad educativa que pueda tener el conjunto, el colectivo social. Si miro, por ejemplo, las últimas elecciones, raro es encontrar algún candidato que no ha mencionado la palabra educación, pero ningún candidato habló de educación. En la elección anterior, donde se elegía presidente, no se habló de educación. ¿Y por qué no se habló de educación? Porque los dirigentes políticos que querían ser candidatos no sabían del tema de educación y por eso no hablaban. No. Los dirigentes hablan de los temas que las encuestas y las valoraciones que la irrupción tecnológica hace sobre la sociedad y determina realmente cuáles son los temas que le interesan a la sociedad. Y a la sociedad le interesa la economía, le interesa el bolsillo, le interesa el trabajo, le interesa la seguridad, pero no le interesa la educación. Entonces, si a la sociedad no le interesa la educación, ¿cómo vamos a tener una educación que genere lo que consideramos más virtuoso? ¿Qué es lo más virtuoso? Que cada generación sea superior a la generación anterior en calidad educativa y en el conjunto de valores. Eso no se da. Entonces, si no logramos que de alguna manera alguna sociedad o esta sociedad considera que la educación es el tema más importante, tendremos cada vez una educación más mediocre y una sociedad más mediocre. Bueno, creo que para finalizar es una frase y una reflexión muy buena. Sí, nos deja pensando, precisamente por eso lo que estamos haciendo es dándole nuestro aporte, de priorizar a la educación, de convocar a quienes están en el día a día, a los que van a estar en cargos de importancia, sabiendo que también, como decías vos, Jorge, que la educación la hacemos entre todos, en todos los aspectos sociales, y que bueno, que habrá puestos de relevancia donde se toman decisiones importantes, pero en el fondo el docente está solo en el aula y tiene que lidiar con sus situaciones, con su bolsillo también, con la situación de cada alumno, con el contexto, y bueno. Y también, Ale, hilvanando
un poco los temas con el tema de la salud emocional, la salud mental, ¿no? Que, digo, recién se está hablando de eso a nivel social y, digo, el docente también, ¿no? Tiene un desgaste mental, un desgaste psicológico, producto de todas estas adversidades. Pero bueno, es algo que obviamente vamos a seguir hablando y vamos a seguir comentando, porque es un tema que nos interesa, ¿no, Vale? Sí, sí, por supuesto. Hacemos un pequeño break y después seguimos. ¿Te quedan un ratito más? Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, entonces vamos. ¿Estamos? Estamos. Hola Roberto, ¿cómo te va? Hola, hola. Sí, sí, Bueno, sí, Vale, sí. vamos a estar con, creo yo, una revelación de la política lomense, ¿no? Un duro, yo lo defino así, como un duro del liberalismo, de la libertad de avanza, compañero tuyo ya, porque el viernes se hizo la nueva asunción de autoridad, no sé si lo querés presentar para la gente. Sí, Roberto Barrera fue el coordinador o es el coordinador de la Libertad Avanza en Lomas, concejal ya asumido por los próximos 4 años en el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, es colega, abogado y bueno, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, hay que decirlo. Mira, esa parte no sabía, pero bueno, queremos escucharlo y intercambiar ideas porque realmente hay una etapa que pienso yo que puede haberse terminado con esta última conformación del Consejo Deliberante y con las últimas elecciones. En mi caso particular me quedé sentí un poquito solo. Digamos que empezó el River Boca River, ya se notó desde la asunción misma. Asumieron 8 concejales. ¿En qué se notó, Vale? Te pregunto para que un poco puedas transmitir, digo, lo que fue el viernes, ¿no? Y bueno, la asumían los 8 concejales del oficialismo y los 4 de la Libertad Avanza. O sea, la barra de un lado y del otro, o algunos cánticos de un lado y del otro. Así que no había intermedios, no hubo intermedios. Terminaron concejales que han tenido gran participación, como Jorge Villalba, que lo recibimos en el programa anterior de la coalición cívica, también Gustavo Ganchegui del PRO, Fanny Vera del radicalismo. Quiere decir que Lomas, un nuevo tiempo que inicia. también incluso en el oficialismo también cambiaron muchos nombres. Hay 9 concejales nuevos, concejales que eran históricos, como Antonio Venecia, como Claudio Morel, Mariela Gómez, así que también va a haber una Reacomodamiento, ¿no? sí, sí. Reacomodamientos en el Consejo Deliberante de Lomas. Ahí lo vemos a Roberto. Ahí lo vemos. ¿Está Roberto ya conectado? No se puede. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Acá estamos con Alejandro, con Nicolás Bonini, consejero de Educación y Cultura de la provincia, recientemente designado, con el profesor, bueno, haciendo este programa que se llama Patentate, donde las ideas se defienden y no se archivan. Y bueno, para nosotros es un gusto poder contar con vos. ¿Cómo estás, Ale? Saluda a la mesa, los dos Ale. Ahí los sigo a todos en las redes, así que bueno, medianamente no nos conocemos personalmente, pero todos seguimos el trabajo. Bueno, Ale, ¿querés que arranco yo? Roberto, estuvimos mucho hablando de educación de la provincia de Buenos Aires. Te voy al grano, al hueso, como se dice en términos futbolísticos. El jueves, entre gallos y medianoche, se aprobó un presupuesto muy polémico a nivel provincial,
en donde se autorizó un endeudamiento, tengo entendido, corregime si estoy en un error, de 3.700 millones de dólares para lo que es el gobierno de Axel Kicillof, y vi algunos votos un poco que me sorprendieron, ¿no? Por ejemplo, el voto de 2 diputados provinciales, estoy hablando de Adrián Ureli y de Rancini, ¿no? Muy vinculados quizás a el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y al actual presidente del PRO y diputado nacional, Cristian Ritondo. ¿Cómo tomás estos votos? ¿Sentís que de alguna manera es una señal negativa en este diálogo que el PRO venía teniendo con la Libertad Avanza y con el presidente Javier Milei? ¿Qué lectura haces de esto? Mira, Ale, sí, la verdad que al principio fue un balde de agua fría, el otro día cuando nos enteramos del endeudamiento y sobre todo gente del PRO. Ahora, también queda en claro que quién realmente tiene las convicciones para querer cambiar esto, ¿entendés? Porque atrás de esto también se votaba la ampliación del directorio del Banco Provincia, donde también desembarcó gente del PRO. No hay que ser inocente, no hay que pensar solamente en esto. Nosotros lo venimos viendo, como también vi hace unos meses atrás, como la diputada nacional y diputada provincial, ahora electa, la diputada Sotolano, votaba a la secretaria parlamentaria de la Cámpora de la provincia de Buenos Aires para que ocupe la Defensoría de la Niñez, ¿sí? Entonces, vos ves todo esto y decís, bueno, ¿realmente quieren cambiar las cosas? ¿Quieren que esto sea de verdad? Esto tiene un costo, esto tiene un costo. Tener menos cargo, tener menos gente, tener menos... Eso lo tenemos que decir en la política. Esta gente, evidentemente, no quieren soltar el conchavo que tienen en la administración pública, no quieren dejar de tener sus asesores, porque qué casualidad, yo tomo lo que fue la elección del defensor del niño y la niñez, ¿sí? Defensor del niño, o sea, habían varios postulantes que habían aprobado los exámenes, que habían hecho las cosas bien, que venían en relación a los lineamientos que venimos teniendo desde la Libertad Avanza, como por ejemplo ser provida, uno de los hechos fundamentales, y sin embargo Sotolano termina votando a la secretaria parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que ahora es diputada de la Provincia de Buenos Aires, de la Cámpora, para que sea... Entonces, mientras toda la Libertad Avanza votaba lo contrario, ella votó eso. Eso ya me dio la primera pauta. Ahora con esto me da una segunda pauta. Queda claro, yo la otra vez vi que hizo una defensa María Eugenia Vidal, como pudo, en TN, de estos votos que tuvieron, ¿sí? Y asimismo tenemos que ser de crítico con los propios también, no solamente apuntar al PRO. Si nosotros tenemos uno de nuestra fila, ¿sí?, que viene... con esa característica, también lo tenemos que decir y le tenemos que decir que está en el lugar equivocado, porque se nos puede infiltrar, obvio, ¿no? Pero tenemos que tener en claro qué queremos hacer. Si vamos a venir a hacer una política tibia, una política de la especulación y ver qué me conviene o qué no me conviene, entonces estás del lugar equivocado, ¿no? El endeudamiento lo único que hace es beneficiar la campaña política para el 2027 de Axel Kicillof. Ese es el objetivo primordial que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y lastimosamente acompañado por parte de la oposición, ¿no? La verdad que sí, que es un tema que fue muy lamentable, que es más de lo mismo, o sea, no sorprende. Lamentablemente digo que la provincia va a seguir con este camino de seguir inflando el Estado, inflando y endeudando y no resolviendo los problemas. No tenemos seguridad, no tenemos educación, no tenemos programas de realmente de mejoramiento en general de las situaciones, no sé, de salud, muchísimos temas, y no hay un Estado eficiente. Y realmente la legislatura
se esconde, yo creo que se esconde mucho en el desconocimiento del gran público general. Pero eso cada día empieza a tener patitas más cortas. Me parece que llega el momento de poner los puntos sobre las IES, y bueno, nosotros también vamos a tener que hacerlo desde nuestro lugar, ¿no? Desde el Consejo Deliberante. Para, o sea, sí salir de ese tema, pero bueno, que tiene que estar vinculado, y vos con tu conocimiento y experiencia en seguridad. El municipio de Avellaneda creó su propia policía municipal. Lomas siguen, digamos, con un tema de poner más cámaras que no sabemos si funcionan, si no funcionan, con comprar nuevos móviles que no sabemos si son 8, 20, 200, si andan, si no andan. Todo este sistema no nos lleva a ningún lado. Me parece que hay que buscar la fórmula para que la gente pueda conocer y realmente separar la paja del trigo. ¿Quién actúa bien y quién actúa mal, no? Mira, Ale, con respecto a eso, bueno, vos sabés que yo trabajé toda mi carrera en la Policía Federal, me recibí de abogado dentro de la Policía Federal y estuve en lugares técnicos. En el 2016 me tocó trabajar en lo que fue en el primer desembarco de Patricia Bullrich en Rosario, ¿sí? Bajamos las estadísticas y a veces no tiene que ver con el recurso, ¿sí? Vos podés nosotros podemos mañana salir con una flota de 2.000 patrulleros dando vuelta en toda el perímetro de Lomas de Zamora, pero si eso no tiene productividad, es lo mismo que la nada. Vos tenés un patrullero 0 kilómetros, con una persona que no está entrenada, que no está capacitada, que no lleva arma de fuego, recorriendo y tratando de ahuyentar o de espantar, que ellos le llaman prevención, pero eso no es prevención, eso es ahuyentar. Son dos cosas totalmente distintas, la prevención y ahuyentar a una persona. La persona que delinque, esto es lo básico que se estudia en los institutos de criminología, el que delinque y tiene una vida delictiva, no es que deja de robar porque dice, che, pasó 3 veces el patrullero, dejo el arma y al otro día agarro el clarín para ir a trabajar. Tiene que ver con algo mucho más profundo, ¿sí? Con el tejido social roto, con lo que fuese. Ahora, podemos tener una flota mañana de 2.000 patrulleros dando vuelta que nos va a gastar en combustible, en el material rodante, en los gastos que tiene que ver con mantener a esa flota automotor, y si no tiene productividad, es lo mismo que la nada. O sea, productividad, ¿qué tiene que ser? Que está ante un hecho, se está robando y se lo detiene, va a un proceso donde realmente se le garantiza todos los derechos y queda detenido o es condenado, lo que fuese. Creo que estamos poniendo en materia de seguridad parche sobre parche, porque fíjate que hay una policía local, hay una policía provincial y tenemos también fuerzas federales, o sea, tenemos 3 fuerzas distintas, tenemos también juzgados federales que intervienen en algunas causas y otras no, por eso tuvieron que hacer entre gallo y medianoche en el 2016 la ley de federalización para que puedan hacer lo que el narcomeduneo la provincia de Buenos Aires. Entonces tiene que ver todo con un elemento de poder que venimos haciendo parche sobre parche, parche sobre parche. Hay algo que después de la dictadura militar se pasó y se trajo esa doctrina de que pasamos desde la seguridad de Estado a la seguridad ciudadana. Pero fue un vuelco de 180 grados y la sociedad fue otra. Y eso no lo pudimos nosotros. Vos fijate que ahora se está discutiendo la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Nosotros tenemos la ley penal tutelar de menores, los menores en conflicto con la ley, que es un decreto ley de 1980, firmado por el general Viola, que en ese momento había sucedido a Videla. Entonces, todas esas cosas, la democracia, nosotros nos tenemos que sentar a hablar sin ponernos colorado, y también el grave problema que están teniendo los centros de detención de menores. Ahí tenemos una bomba que en cualquier momento estalla. El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo del Cuervo Larroque, está teniendo muchos problemas con los centros de detención de menores, ¿sí? Con los CREUS. Sí. Un poco, Roberto,
volviendo al tema del presupuesto, ¿no? Me voy un poco a lo que pasó también el jueves en la sesión de lo que fue el tratamiento del Consejo Deliberante. A ver, en otro programa, yo te escucho mucho, la verdad que me parece que sos una figura bastante prometedora, ¿no?, de la política lomense. Hablaste, no sé qué quisiste decir, por eso te lo voy a volver a preguntar en esta oportunidad, de números inflados. Y también te pregunto si para los presupuestos del 2026, ¿no?, al oficialismo le falta un voto. Y no sé, te dicen, mira, Roberto, si votás a favor del presupuesto, no sé, te damos algunos contratos. ¿Qué contesta Roberto Barrera? Disculpame, no te escuché lo último, Ale. Te repito, poniéndote en situación, imaginémonos que estamos en el fin del 2026, ¿sí? Bien, y que el oficialismo local, ¿sí?, necesita un voto y te ofrece contratos a cambio. ¿Qué diría por tu voto? ¿Qué diría Roberto Barrera? No, eso es lo mismo que te den la coima. Eso, y que te den un sobre es lo mismo, ¿sí? No tiene que ver con el contrato, te tiene que ver con lo que te dan a cambio de tu voto. Eso es una coima yo veo que dicen eso. Para mí, por más que me digan, mirá, es legal que te demos un cargo directivo dentro del VAPRO, pero a cambio vos me tenés que votar, es lo mismo que me digan, te doy un sobre con dinero, es lo mismo. A ver, no tiene que pasar eso. Tenemos que empezar a decirlo sin ponernos colorado, lo que está mal, está mal. Y si se confundió, bueno, te confundiste, lo podés revertir. Vení, pero queremos ganar la provincia de Buenos Aires, queremos sanear, hablamos de la educación, de la seguridad, se sanea de esta forma, siendo transparente, diciendo la verdad y sin ponernos colorados, decir, mirá, estos muchachos dicen que son de la oposición. En septiembre vinieron a pelear la lista, que para esto querían estar lugares en la lista. ¿Para esto querían los lugares en la lista? Eso yo me pregunto, ¿para eso querían una alianza con nosotros, para venir y votar esto? Y asimismo también soy autocrítico. El que uno de nosotros se pasa y se confundió, bueno, flaco, fíjate cómo lo revertís, pero ya está, te damos el ultimátum, porque si no, se echa por la borda todo el trabajo que vienen haciendo algunos, que vienen haciéndolo bien, que vienen trabajando, que vienen realmente siendo una oposición y denunciando cosas. Yo te digo una cosa, yo todavía asumí ahora el 5 y oficialmente ahora el 10 a partir de que dejan su mandato los concejales salientes. Yo ya recibí presiones para que baje el tono de voz, para que no dé nombres, para que no dé... yo recibí presiones, no me victimizo ni me interesa confrontar con ellos. Pero ¿qué pensaron? ¿Que yo me iba a sentar ahí a decir, bueno, vemos, ahora me quedo así? No es así. Si no me dedico a otra cosa, sigo con la profesión, ¿no? Claro. ¿Qué expectativas tenés, Roberto, de tu trabajo como concejal para estos 4 años o para estos 2 primeros, ¿no?, hasta el 2027? ¿Qué te imaginás? ¿Qué es lo que te parece que vas a poder lograr? Bueno, junto, ¿no?, también con la gente del bloque. Mirá, yo siempre, la otra vez te escuchaba a vos en la radio y dijiste algo que a mí me parece fundamental. Una cosa es ser una oposición beligerante que va a romper todo, y otra es responsable. Yo también soy una persona responsable. Vos lo dijiste, todo aquello que sirva para ayudar al vecino, lo vamos a respaldar, ¿sí? Tampoco es ser oposición, decir no a todo por ser oposición. Si traen un proyecto coherente y vemos que eso sirve para sanearle la vida a los lomenses, que hay una parte, hay 2 lomas, hay una loma que se ve y hay una loma del fondo de la Madrid, de Santa Catalina, de todos esos lugares que no se ven, donde no llega el cartero, donde no llega el asfalto, donde vemos las inundaciones, donde la educación es muy precaria, ¿sí? Donde hay colegios que están captados por la doctrina de la cámpora. Entonces, eso es lo que tenemos que sanear. Entonces, yo creo que si hay un proyecto que lo trae
el oficialismo y realmente vemos que es genuino y que sirve para cambiarle la vida a los lomenses, lo vamos a acompañar, obviamente. No es ser oposición y decir no por llevar adelante una guerra de no sé de qué. Es simplemente de que todos empujemos para el mismo lado. Roberto, venimos hablando, acá en Patentate, en los últimos programas, de ciertas prácticas, ¿no?, que se vienen dando en el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora, los excesivos homenajes, esto de presentar proyectos de temáticas que quizá no tienen que ver con Lomas. Declaraciones de interés. Exacto. ¿Qué actitud va a tener Roberto Barrera ante estas iniciativas que, según mi lectura, y esto lo digo a título personal, son un poco para bajarle el tamiz político, ¿no?, al Consejo? Sí, creo que, a ver, nunca me había detenido a ver tantos homenajes, reconocimientos, y en algo de lo que vos decís, yo coincido que es para marcar la agenda, yo también. Y también justificar, ¿no?, porque ellos están ahí o porque lo que hacen. Pero creo que en vez de ir a discutir lo que realmente los vecinos quieren para sus barrios, ¿no? Porque cada barrio tiene una necesidad particular. El otro día estuvimos en Temperley hablando por el tema de la falta de agua y algún club que está captado por la municipalidad y por los delegados. Un basural a cielo abierto ahí en Santa Catalina. Entonces, esas cosas que realmente no se discuten o que no se hablan y se tapan todo el tiempo con reconocimiento, que uno no está en contra de los reconocimientos, ¿no? Porque calculo que todos tenemos a alguien dentro de Lomas de Zamora para reconocer su trabajo social o religioso, lo que fuese. Ahora, no puede ser la base de cada sesión, ¿no?, los reconocimientos y todo eso. Claro. Escúchame, Roberto, ¿tienen ustedes definido posición sobre la división de los municipios? Nosotros en los próximos programas estamos viendo la posibilidad de recibir a distintos vecinos que vienen trabajando desde hace años en la división, por ejemplo, de Lomas de Zamora, que era un municipio de Banfield, los municipios de la Franja, buscar que sean municipios sustentables, ¿no?, que ellos manifiestan que, bueno, estos municipios con 800.000 personas quizás se alejan mucho de la posibilidad de lo que significa un municipio, que tiene que estar en las cuestiones locales, y bueno, y ahí se mezcla todo, y en la mezcla también está la malversación de fondos, la política que no llega como tiene que actuar, no se separa la paja del trigo, no se sabe los concejales que trabajan bien y los que trabajan mal, entonces, no sé, ¿tienen opinión, tienen trabajo, tienen debate sobre ese tema, o no es un tema de la agenda de ustedes? Sí, Ale, lo venimos hablando hace un tiempito. Lo instaló un vecino de Banfield y nosotros lo llevamos a la mesa. ¿Sí? Nosotros lo mismo que, bueno, venimos tomando ejemplos de otros municipios, ¿no? Que también tienen la misma inquietud. Por ejemplo, en Matanza nosotros estuvimos viendo el barrio de Ramos Mejía, la localidad de Ramos Mejía también, que estaba con la misma propuesta, ¿sí? Y hay barrios que, como vos decís, son sumamente sustentables y acarrean el déficit y la problemática de otros barrios, ¿sí? Entonces, bueno, es escuchar también al vecino qué es lo que quiere. Y me parece que en esa escucha activa que nosotros hacemos como dirigente, como funcionario, creo que también está la discusión esa. Roberto, la semana pasada, otra de las cosas, ¿no?, pasaron muchas cosas políticamente hablando, pero tuvimos, bueno, fuimos noticia, tuvimos mala noticia, ¿no?, con el tema del lugar, el allanamiento en lo que es la financiera, Subfinanzas, Senadroe, ¿Qué podés decir quizás del bloque de Libertad Avanza que va, digamos, a presentar, a llevar a cabo, un poco para ver la relación, ¿no? Porque
habría, ¿no? Vamos a usar el potencial, cierta relación, cierta conexión entre esta financiera allanada y el municipio, ¿no? El oficialismo que hoy por hoy está gestionando Lomas de Zamora. Si nos podés contar, si nos podés agregar algo, vi alguna cosita que pusiste en Twitter, pero sería interesante que lo puedas desarrollar en este vivo. Mira, Ale, con respecto a eso, a mí me llamó la atención Surfinanza, que hace poco vi, hoy lo vi, o ayer, que Ale Trota había subido un afiche, y yo lo había visto ese mismo afiche para el Día del Niño, que lo hacían en el campo de deporte de los Andes. Y me llamó la atención porque decía Surfinanza y decía Ariel Vallejo, estaba el nombre de él. Digo, ¿quién será? Un directivo de Banfield, ¿viste? Porque yo como no estoy muy metido en el fútbol, me llamó la atención. Y después me quedó eso Surfinanza, y un día yo fui al Consejo Deliberante y vi salir al camión de caudales de Surfinanza de la municipalidad, ¿sí? Me llamó la atención, digo, y después cuando yo empiezo a ver, y estoy mirando un día Pagni, La Nación Más, que hablaban sobre eso, dije, acá, o sea, nadie es inocente en este juego, ¿sí? Nadie por casualidad agarró una guía, la guía dorada para decir, a ver, un camión de traslado justamente da el de Surfinanza. Yo creo que en esta investigación también se tiene que investigar qué conexión tiene la municipalidad de Loma de Zamora con Surfinanza. Repito, nadie es inocente en esto, y creo que la justicia, creo que la fiscal Cardona está llevando adelante la causa, ¿sí? La etapa investigativa, y creo que nosotros habíamos pedido un informe, el bloque había pedido un informe de las licitaciones que tenía con Surfinanza. Sería bueno que investiguen también, ¿sí?, qué participación, o en su defecto, a ver si las cuentas dan en clara, no hay nada que objetar, ¿no? Siempre que esté la documentación en orden, nosotros no hacemos una cacería de bruja, pero sí queremos transparencia y orden, ¿no? Sí, lo que sí me parece que está claro que una empresa privada no puede estar en un afiche público, ¿sí?, del municipio. Me parece que el municipio no puede, digamos, hacerle propaganda a una empresa. Por eso yo en su momento pedí informe también, y bueno, como muchos de mis pedidos de informe, duerme el dueño de los... el dueño de los justos. Así que bueno, con eso también vas a tener que lidiar, Roberto. Te hago una pregunta, hay un tema que me parece que es un tema clave en lo que se viene a futuro, y me parece que quizás es un tema en donde más está haciendo hincapié el presidente, la Libertad Avanza, que es el tema de la presión fiscal, la presión impositiva. Yo el otro día, después de que asumieron, me fui hasta La Salada, me recibieron un conjunto de comerciantes que comenzaron a cumplir con toda la normativa que se les impuso a raíz de la intervención, pero me dicen, estamos pagando unas tasas exorbitantes. Esto nos fundimos, sinceramente nos fundimos. Si nos fundimos nosotros, se funden todos. Y vamos a tener, no sé, 20.000 personas en la calle sin trabajo. Es realmente algo descontrolado en lo que le cobran. ¿Qué opinás de eso? ¿Qué podés hacer? ¿Qué te parece que se puede hacer? Mira, Ale, creo que desde que asumió Javier Milei y empezó a poner no solamente en orden, también el tema impositivo, que de un día para el otro no se puede bajar todo porque entraríamos en un desfinanciamiento total, pero cuando empezó a poner el tema de la coparticipación en orden, tanto a las provincias, ¿sí?, que recordemos que recibían su parte, pero también en ATN, indiscriminados, algunas provincias recibían eso. Cuando la provincia de Buenos Aires no empezó a recibir eso, que Alberto Fernández, a todas las provincias amigas y a los municipios amigos, le enviaba, principalmente a las provincias, perdón, no a las municipalidades, pero le enviaba a las provincias. Cuando dejaron de recibir eso, recordemos que La Rioja a los 2 meses estaba queriendo sacar un patacón, un chacho, no sé cómo se llamaba,
porque evidentemente estaban siendo financiados por los ATN que envía el Ejecutivo. Entonces, eso deja en claro de que se estaba gastando más de lo que realmente ellos recaudaban. Ahora, cuando lo llaman Mayo, al Pacto de Mayo, porque la provincia de Buenos Aires es verdad que pone más de lo que recibe, pero bueno, el tema para discutir la coparticipación era ese lugar. No vino la provincia de Buenos Aires, a los Rigui tampoco quiso participar. ¿Qué hizo? Vos fíjate que automáticamente, ¿qué hizo el municipio de Loma de Zamora, de Almirante Brown, salvo el de Esteban Echeverría? Agarró y puso un impuesto a los combustibles del 2%. ¿Te acordás que es la famosa tasa vial? Empezaron a aumentar diferentes tipos de impuestos. Empezaron ahora, hace poquito, también a las billeteras virtual. La presión fiscal la está trasladando tanto a los municipios como a la provincia, ¿no? Sí, la verdad que es un tema que me parece que pasa por ahí el futuro de la política en general. Me parece que se está acabando el tiempo del Estado benefactor, así a grandes modos. Esto no quiere decir que haya que terminar con algunas políticas que tienen que ver de atender necesidades de las personas que carecen, que tienen carencias, pero sí me parece a mí que se vienen cada día la espada de Damocles sobre todos los dirigentes políticos, en tener que explicar lo que hacen, lo que votan, lo que impulsan, y que todo eso sea efectivo, ¿no? Porque si no, si es un masomenismo de todo, no vamos a llegar a ningún lado. Porque encima el mundo te compite, hoy te compite el mundo, vos competís con el mundo en todo sentido. Hoy, no sé, por ejemplo, estamos hablando acá con los docentes del tema de educación, y bueno, y ahí, no sé, están en Alemania, o en Dinamarca, o en China, o en Japón, que están formando pibes que son aviones, ¿no? No sé, nosotros tendremos nuestra distinta idiosincrasia. Me encanta seguir pudiendo comer un asado con mis amigos, poder compartir esos momentos. O sea, tenemos nuestra idiosincrasia que tenemos que seguir sosteniendo, pero no podemos dejar de ver que el nivel de competitividad te lo pone el mundo. Y eso también tenemos que actuar en cada uno de los estamentos del Estado, incluso los privados, los empresarios, tienen que ser más efectivos, porque si no, no funciona. Y si no funciona, no funcionamos como sociedad, nos va mal a todos. Ale, ahí estabas hablando de la educación y bueno, yo no, en un momento dentro de la Policía Federal me tocó ser profesor en la escuela de cadete de la Policía Federal, después estuve en Córdoba y en algunas provincias más. Ahora, nosotros tuvimos una educación pública de calidad, yo creo que la mejor del mundo y de Latinoamérica, hasta mitad del siglo pasado. Nosotros tuvimos 5 premios Nobel, 3 premios Nobel de ciencias duras, ¿sí? 2 productos de la educación pública, Leluar, Milstein, Hussein, después 2 premios Nobel de la Paz, 5 premios. Yo creo que en Latinoamérica, hasta hace poco yo sabía eso, que no teníamos 3 premios Nobel de ciencias duras. Y eso lo dio la educación pública, y lo perdimos por la política, por el adoctrinamiento, por mezquindades políticas de que se vayan metiendo de a poco. Hoy, ¿qué es lo que tenemos? Es cada 1 año, 2 años que vemos en la noticia bochazo masivo en la Facultad de Ciencias Exactas, bochazo masivo en la Facultad de Medicina, ¿sí? Y aquel que puede tener un buen trabajo o un peso, ¿qué hace? Manda a sus hijos a la educación privada. Por eso hoy proliferan todo lo que son la educación privada. Hay colegios privados por todos lados, que hace 30 años, nosotros no era raro, había uno en el barrio, pero tanto, proliferan las universidades privadas también. Entonces, ese planteo lo tenemos que hacer, tenemos que volver a lo que fuimos en ese momento. No todo lo que fue anterior fue malo, porque siempre dice, no, como que si vos mirás para atrás, a ver qué pasó, o sos conservador, sos facho, lo que fuese. No, hubo una educación de calidad, de primer nivel, ¿no? A eso tenemos que volver. Roberto,
sos desde hace años, ¿no? Miembro en su momento, bueno, ahora de la Libertad Avanza, en su momento de Avanza Libertad. Tenés gran relación y gran diálogo con quien hoy es el actual presidente del bloque del Consejo Deliberante, Fernando Iantorno, el PANO, como le dicen. Digo, la primera pregunta es cómo van esas negociaciones, si ya le pudiste torcer el brazo para ser el nuevo jefe de bloque, si lo querés anunciar públicamente. Y la segunda pregunta, digo, no cumplí, corregime si me equivoco, ni siquiera un año como coordinador en la Libertad Avanza, te sacaste muchas fotos por redes sociales, pero nunca intentaste sacarte una foto acá con el amigo concejal anécdota del pase del año, ¿no? De darle al bloque libertario. No sé si lo vas a intentar, si lo intentaste, si digamos ya tiraste la toalla, contanos. Bueno, te respondo a la primera. Mirá, yo creo que todavía no tengo intenciones de ser jefe de bloque yo, particularmente, ¿sí? Me parece que no le veo tanta relevancia o tanto interés. Tampoco le veo relevancia a los títulos. Por ejemplo, hasta hoy soy coordinador. El día de mañana puede venir y me pueden decir, mirá, viene el coordinador fulano y lo acompañamos, porque entiendo que es plural, ¿sí? Que si tenemos que aprender a convivir y saber que hay espacio para todos, ¿sí? Ahora se viene el 2027, tenemos que buscar un candidato a intendente, lo tenemos que, y sea bienvenido, y a ese candidato lo voy a acompañar, ¿sí? A eso apunto yo, a tener saber que somos un equipo, saber que cada cual ocupa su lugar. Yo, la jefatura de bloque, la verdad, no tengo intenciones. Me parece que no puedo ser jefe de bloque. Primero tengo que conocer bien cómo es la dinámica del consejo, quién es quién, cómo es. Me parece que sería muy apresurado de mi parte querer ser algo sin la experiencia necesaria. Yo puedo tener el título, posgrado, todo, pero necesito primero foguearme de adentro, conocer bien el ambiente. No es que uno va de patada voladora, ni mucho menos. Pero por eso no tengo ninguna expectativa de ser jefe de bloque. Sí me gustaría participar en diferentes comisiones, ¿sí? Trabajar, y bueno, y te respondo a la segunda. Nos encantaría que Ale Trota esté dentro de la Libertad Avanza, es bienvenido, a él y a todos los equipos. Ahí lo veo a Quillotay, que no lo conozco personalmente, pero lo sigo en las redes, me gusta, lo veo desde el primer momento, me gusta todo lo que es educación, no es mi ámbito, pero me gustan lo que hacen desde la batalla con este tema de la valoración de los docentes y bueno, de terminar con una, no sé si llamarlo mafia, tampoco sé si es para tanto, pero sí con una metodología que ha arruinado la educación, esto de los paros interminables. Me parece que hay que mejorar todo lo que tiene que ver con la educación, el régimen académico, darle a las escuelas los elementos adecuados. Y bueno, está produciendo ahí una revolución en las redes, Cristian, que está muy buena y que va a ser parte de muchas cosas que se pueden hacer. La verdad que te veo que tenés ilusiones de participar en las comisiones. Bueno, haremos fuerza porque no funciona. Y eso lo tenemos que cambiar, porque va a ser mejor para los domenses. Vamos a debatir los temas. Yo en mi caso particular no me creo dueño de la verdad, pero bueno, dejarme por lo menos aportar, decir lo que veo, mi visión. Y bueno, si después alguien tiene una visión mejor, bueno, acompañémosla. Pero tal cual. Para eso está el sistema democrático, el cuerpo deliberativo, en eso tiene que deliberar. No ser una escribanía del tema. O sea, le vamos a ayudar a que se vamos a generar mejores ordenanzas, mejores proyectos y va a tener mejores resultados. Dudo, por lo que ya vi durante mis 2 años de concejal, que quieran cambiar. Y bueno, lo tendremos que lograr con trabajo y con presión social, porque la verdad es que Lomas necesita mejorar mucho. No sé si vos compartís eso, yo creo que sí, que te das cuenta
que en todos los aspectos se pueden hacer muchas cosas mejor, desde, no sé, la basura, los colegios, la salita, el hospital, los turnos, la seguridad, los pozos, hay tantas cosas para hacer. Y bueno, y de nada tenemos informe, de nada tenemos un relevamiento. Pronto voy a presentar un proyecto, hace un tiempo, bueno, esto con esto de las redes, tengo una alcantarilla que pedí cambiar, va a cumplir 2 años, y todavía me contestaron que estaba en el plan, pero todavía no la cambiaron. Así que, bueno, de eso tenemos muchas cosas. Realmente, bueno, Roberto, te agradecemos que te hayas podido conectar. Y a toda la gente también, el aguante que tiene, impresionante ahí, los comentarios en Instagram. Va a haber, sí, lo estamos viendo. La idea es, bueno, después tenerte en algún otro programa para profundizar acá en vivo. Y bueno, nos queda un trabajo grande por hacer e ilusionarnos con un 2027 donde podamos generar una alternativa. Así que, bueno, muchísimas gracias por tomarte un ratito de tiempo en día feriado. Así que de acá desde Patentate te agradecemos mucho. Bueno, gracias a toda la mesa, saludos. Chao, nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, seguimos acá con Nico y con Cristian Quillotay. La idea nuestra acá en Patentate es, bueno, que sea un lugar amplio, que podamos debatir, también que me haga preguntas un poco incómodas acá el amigo periodista, pero está bien, porque tiene que ser así. O sea, lo hacemos sin especulación, no es que tenemos todo programado, nada por el estilo. Sin corbata y sin guión, como se suele decir la carga periodística, ¿no? Y bueno, y con la idea de poder generar estas cosas. Generar conversación, ¿no? Que un poco, apuntar a esta conversación pública que sea contributiva al lorense. Tenemos comentarios, ¿no? Sí, sí, vamos a ver. Acá la gente de producción me dice que lea los comentarios. ¿Sí? Y bueno, si la producción lo dice, la producción manda. Hay un tema muy importante que tienen que saber, y eso también es un poco, tiene que ver con la educación. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Es que a veces se necesitan elementos para poder leer. Lamentablemente no todos somos jóvenes, como ustedes, y bueno, pero creo que está bueno. Contanos ahí, Nati, ¿vos tenés ahí para ver los comentarios? Sí, por supuesto. Acá el doctor Mariano dice, debate sirve para construir. Y claro que sí. ¿Qué te parece a vos, Nico? Totalmente, o sea, sobre todo en los ámbitos que vine a defender. Recién teníamos un expositor que cumple funciones como lo venís haciendo vos, Ale, y todo lo que... Vos en el ámbito que vas a estar, en el consejo, vas a tener un espacio para debatir. Todo lo que es gestión, ¿no? Yo ahí me quedo con la frase de Blechmar, que es cabecera para los educadores, que es gestionar es hacer que las cosas sucedan, ¿no? Así que, y sobre todo, estar en el debate. Acá hay para vos, Nico, Marcelo Hurta. Nico, las jubilaciones docentes tardan más de un año y solo se cobra el 60% del cargo activo, ¿no? Condenando a los que no jubilamos a vivir en la miseria. No sé qué... Bueno, es un tema, jubilación, obviamente que primero entender que los docentes, igual que otros actores del Estado, tenemos una caja jubilatoria del IPS, ¿no? Y es cierto que hay un periodo frustrante y de revisión que nos demanda además mucho trámite. Hemos hecho, junto al profe Quillotay en alguna oportunidad, algún panel creo que vino el Turco Quintana, Omar Quintana, que es uno de los directores del IPS, un correligionario que nos acompañó en esa actividad, y claro, frente a ese panel, la mayor cantidad de personas que se acercaron, que se convocaron, tenían algún conflicto con su jubilación, y por supuesto que es un desafío, ¿no? Todo lo que implica, yo creo que
hay un atraso en el sistema. Mira, cuando nosotros hablamos de educación, cuando yo empecé a trabajar en educación, en cobrar un cargo tardaba 3 o 4 meses. En cobrar, yo daba clases y tardaba, y después me estaban llegando cheques de 1 peso, 15 centavos, y recurrentemente tenía que ir al banco a ver, bueno, en 2015 se ha dinamizado todo ese proceso y esto válido, ha habido o ha existido gestión que ha permitido dinamizar por lo menos lo que es el sistema de cobro de licencias. Hoy todos los secretarios en la escuela se conectan a través de lo que se llama SUNA, que es un sistema a través del cual se gestionan todas las cuestiones administrativas escolares. Entonces ha existido un dinamismo en algunas cosas. Sí es cierto que todavía falta explicación, que es un proceso que desgasta, que muchas veces vuelve para atrás, que muchas veces está mal computada y que además nos tiene yendo al IPS a revisar trámites permanentemente. Así que coincido, sé que hay una problemática a tocar y creo que los reclamos de IPS y de idioma en este momento son los que afloran en la educación. Nico, ¿querés para la audiencia un poco explicar el cargo, o sea, el rol, ¿no? Podemos hacer docente un poco con eso, con respecto a esto, a responsabilidad nueva que vas a asumir? No, sí, es contarle a la gente básicamente lo que tiene que ver con el órgano digo, inherente a todas las cuestiones educativas en la provincia de Buenos Aires, que es la Dirección General de Cultura y Educación. Desde la sanción de la Ley Provincial de Educación se ha conformado un Consejo de Educación que cumple funciones de asesoría a quien es el ministro de Educación, que no existe con la figura como tal en la provincia de Buenos Aires, sino que es el Director General de Cultura y Educación, que además recientemente ha cambiado, fue Sileoni hasta una semana lo que habla también, esto es una lectura personal, ¿no? Digo, una dirección no es o sea, digamos, no es un ministro, no es una secretaría, es como sería un órgano administrativo de tercer orden, ¿no? Funciona como un ministerio, es el ministerio de Educación, funciona como un ministerio, pero bueno, digo, en términos educativos tiene esos eufemismos y esa forma de nombrarlo como director general, y además el director general de Educación, digo, es el presidente del Consejo General de Educación, así que quien preside el Consejo está conformado por 10, que bueno, se han modificado el radicalismo, y dejarme mencionarlo porque vienen de salir Diego Martínez y Natalia Quintana de esa función, que han dejado la vara altísima en el ámbito, dando debates y batallas estructurales muy, pero muy importantes durante su gestión, así que mi reconocimiento a la gestión de Diego y de Natalia, y bueno, me tocará desde mi lugar de oposición al gobierno provincial llevar todos estos reclamos a una mesa que va a abarcar todos los temas de educación, lo que tiene que ver con lo pedagógico, con lo cultural, con la situación de los docentes, con cuestiones administrativas, con cuestiones de sanciones de ley. Bueno, todo pasa por el órgano del Consejo, y bueno, va a ir ahí nuestro aporte desde el lugar de la crítica constructiva. Yo coincido con lo que se dijo recién, los que estamos en estos espacios de gestión, pero que tenemos una responsabilidad muy grande con la transformación. Yo no soy de abrazar esa idea, porque sobre todo en la educación pareciera que todo tiempo pasado fue mejor. Recién lo decía el legislador, el concejal que hablaba del otro lado, cómo él sentía, bueno, un poco lo que charlábamos nosotros de forma más informal, cómo la educación de antes era mucho más heterogénea, cómo era muy extraño que alguien vaya a la educación privada, la mayoría íbamos a la escuela del Estado, que funcionaba, sin tanto paro, sin tanto desfasaje. Y hoy, bueno, se ha desvirtuado todo ese rol y se ha transformado y se ha modificado, y creo que el órgano tiene competencia para esa transformación. Yo soy más amigo de mirar una escuela de futuro, pero una escuela que funcione, ¿no? No esto de que lo pasado fue mejor, sino que lo que viene tiene que ser superador y transformador. Entonces me parece que ahí está nuestra responsabilidad de poder llevar a ese órgano institucional tan importante lo que creo que vengo a aportarle a este consejo, que es el termómetro de haber trabajado y de venir a trabajar durante 15 años en aulas de conurbano bonaerense y saber exactamente lo que está pasando con nuestros estudiantes y también con nuestros compañeros. Bueno, una preguntita para Cristian ahora. Un tema que levantó mucho revuelo fue un caso de... tengo dos temas. Primero, el caso de
adoctrinamiento. Si hay casos de adoctrinamiento, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo podemos lograr, digamos, porque ahora los chicos te filman, te graban y bueno, y se generan situaciones que capaz una comunidad se divide en dos. En otro lado, capaz que no llega la información porque esa comunidad, digamos, es muy mayoritaria y salir a decir acá me están adoctrinando, capaz que no es fácil. Y bueno, también, no sé, tendrás compañeros o conocerás compañeros docentes que están en esa situación. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Qué pensás? Bien, en relación al adoctrinamiento partidario en las escuelas, esta es una práctica que no es de ahora, ¿sí? Sino que tiene bastantes años ya de vigencia. Lo que se hace básicamente es, bueno, utilizar un lugar como un centro de influencia que tenés sobre un grupo de personas para, de alguna manera u otra, tratar de imponer desde lo ejecutivo una idea política partidaria, ¿no? Tratar de imponerla y no, obviamente, fomentar el pensamiento crítico, que es el ABC, digamos, de la educación, o uno de los factores, digamos, importantes dentro del ámbito educativo, que es el hecho de fomentar el pensamiento crítico, de brindar determinadas herramientas para que después el estudiante decida, ¿sí?, qué elegir en términos ideológicos y no utilizar tu lugar de influencia, porque lo tenés, ¿sí?, como docente en los palmares académicos que dan cierta legitimidad a tu postura política, porque cuando una persona entra a un aula, ¿sí?, respaldada en ciertos palmares académicos en su rol como docente, obviamente que eso le da cierta legitimidad para poder elaborar un discurso que de alguna manera u otra puede terminar generando que muchos estudiantes se terminen volcando sin hacer grandes análisis hacia la postura del docente. Obviamente a mí como docente me parece una práctica aberrante, ¿sí?, eso lo digo en términos personales, pero lamentablemente sigue ocurriendo. Quizás, y lo digo de esta forma, no hay datos al respecto, ¿sí?, pero me da la sensación de que todo esto va a ir mermando debido a que obviamente hoy tenemos todos la posibilidad de contar con una pequeña filmadora que permite expandir las noticias en relación a esto, por lo cual cuando un estudiante percibe una cuestión de estas características y lo percibe de mala manera, puede filmarte y distribuir el material audiovisual que expone de alguna manera u otra estas prácticas. Esto antes no pasaba, porque no teníamos la posibilidad de filmar a conocimiento de estas características. Entonces yo creo que en ese sentido va a ir bajando, pero reitero, es una práctica que no es de ahora, que es bastante antigua, ¿sí? Pero, como te digo, ahora quizás por el hecho de poder difundir con mayor facilidad este tipo de acontecimientos, lo podemos observar, o nos da la sensación de que lo observamos con mayor frecuencia. Creo que todo lo contrario, creo que ahora, a partir de que uno está más expuesto a este tipo de dispositivos con los que cuentan los estudiantes, se va a realizar, creo yo, va a ir mermando, pero reitero, es algo que ocurre, puede tener una finalidad, digamos, menos masiva, porque yo tengo la percepción, primero de que, bueno, obviamente, imponer un pensamiento partidario, ¿no? Eso, pues en las universidades pasa bastante. De hecho, yo he estudiado en una universidad que... Hay distintas cátedras, entonces, bueno, vos tenés... No, yo estudié licenciatura en nutrición y el adoctrinamiento partidario, voy a decir, peronista que recibía, era asqueroso, literal. Estamos hablando de una licenciatura en nutrición, que no era una carrera pura y exclusivamente de ciencias sociales, y sin embargo, pero bueno, pero era insoportable. Y después, bueno, en la licenciatura en gestión educativa me pasó lo mismo, pero potenciado, ¿no? Pero bueno, volviendo. Entonces, puede tener diferentes finalidades: imponer un pensamiento partidario o captar, ¿sí?, integrantes para que formen parte de masas militantes, que es lo que suelen hacer organizaciones como la Cámpora. Se meten en las escuelas, ¿sí?, y lo digo así abiertamente porque es algo que lo he visto en reiteradas oportunidades. Se meten en las escuelas, adoctrinan partidariamente y después captan masa militante para tener recursos humanos que les permitan llevar a cabo determinadas manifestaciones políticas, ¿no? De hecho, bueno, cuando yo recién me inicié en la docencia y recién estaba incursionando dentro del ámbito educativo, he visto casos de docentes que han ido a elección. En su momento, bueno, he visto, quizás no tenía la posibilidad de poder difundirlo, como lo puedo hacer ahora, estudiantes,
yendo a marchas partidarias llevados por docentes, ¿no? Lo he visto. Ahora, perdóname, Cris, pero la militancia del futuro, eso, digamos, todo eso, para mí, ¿no? Se puede sostener si hay un pago atrás, una dádiva atrás, un clientelismo. Me parece que la política cada día, primero porque ya cada día tenemos menos recursos, ya se han malgastado, estamos llegando al fondo del tacho y bueno, y volvemos a volver préstamos de préstamos. Me parece que incluso pienso que cada día esto lo rechaza más la sociedad, así que me parece que es algo que si no cambia va a generar cada vez más rechazo. Sí, es algo obviamente que la sociedad rechaza. A ver, vamos a separar las cosas, ¿no? Yo no, para mí no está mal que la gente se incluya en política, todo lo contrario, de hecho yo creo que la gente tiene que involucrarse en política. Obviamente, en diferentes roles, ¿no? No todos tienen el mismo rol, pero para mí está bien que la gente se involucre en política. Lo que está mal es utilizar un lugar de influencia para imponer un pensamiento y que dicho posicionamiento dentro de un aula sea homogéneo, ¿no? A partir de la imposición de un pensamiento, utilizando el lugar de influencia que vos tenés como docente, tus palmares académicos, para darle legitimidad al discurso. Eso para mí no está bien. Ahora, que la gente se involucre en política está bien, que uno brinde herramientas históricas, ¿sí? Para que los estudiantes después terminen decidiendo qué es lo que quieren hacer, que obviamente terminen moldeando en términos psicológicos su forma de ver las cosas, está bien. Ahora, usar tu lugar, reitero, de influencia para decir esto está bien y esto está mal, este es bueno y este es malo, claro, eso está mal, porque aparte el adolescente está en un momento en el que está moldeando su ideología, está moldeando su percepción del mundo, y vos llegás, entonces, ¿qué le digo a los docentes también? A los estudiantes que en cámara puede ir a él de forma muy convincente a decirte que este candidato es bueno y que este candidato es malo. Yo lo que digo que hoy, teniendo en cuenta que contamos con un montón de herramientas que nos permiten estudiar en mayor profundidad este tipo de cosas, no le creas de inmediato. Fíjate, porque si hay un docente que dice que un político es bueno y el otro es malo, yo lo que te recomiendo como docente es que trates de investigar por tu propio medio si efectivamente esto es así, y después, a partir de lo que investigaste, lo que estudiaste, puedas armar saques tus propias conclusiones y a partir de eso elijas qué destino, qué camino tomar en relación a tu posicionamiento político. Bueno, yo un poco, ya para irme retirando, tengo una pregunta para los tres, ¿no? La hice el programa pasado y la vuelvo a hacer. ¿Cómo ven el radicalismo del siglo XXI, ¿no? Estamos hablando de nuevas tecnologías, de forma de hacer política. Digo, ¿ven en el corto plazo un candidato a presidente radical? Digo, desde el 2011 y 2001, algunos analistas ya están diciendo en algunos medios que el radicalismo dejó de ser un partido nacional, un partido provincial. Digo, comparten el diagnóstico. Los escucho, muchachos. Yo, bueno, voy a levantar guantes. El radicalismo es un partido nacional. No, jamás va a perder la identidad de un partido nacional. Sí, y en esto quizás en una mesa radical dice que puede haber varios criterios diferentes. Lo he conversado tanto con Ale como con Cristian en otras reuniones, por ahí tenemos puntos de vista diferentes. Sí, creo que el radicalismo se ha visto desprovisto de una estrategia nacional por la falta de capacidad y de competencia en el hecho de quien lo presidió el último tiempo, ¿sí? Yo creo que el señor Martín Lustó no ha estado a la altura de poder conducir los hilos o los destinos de la UCR nacional. Y también creo que, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hemos visto durante el último proceso un partido, una Unión Cívica Radical, que se ha visto desabrazada de su esencia, que tiene que ver con lo orgánico. Los radicales tenemos una estructura orgánica muy fuerte en nuestra carta orgánica, en nuestra convención provincial, en nuestra convención nacional, en nuestro comité, en donde creo que las reglas del juego para un partido centenario que históricamente dirime su posicionamiento, dirime sus autoridades,
con una democracia interna, practicando una democracia interna como no lo hace ningún otro partido político en la República Argentina, creo que es un partido que donde pierde su orgánica, pierde su norte. Yo no veo una unión cívica radical competitiva si sigue alejada de su orgánica y de su base. Yo creo que el radicalismo debe, y sobre todo la clase dirigente del radicalismo, de la cual me incluyo, se debe a una autocrítica. Yo recién escuchaba al edil decir, bueno, esto no nos pongamos colgados, ¿no? Creo que los radicales nos debemos a volver al llano, a volver a escuchar a nuestros militantes, a hacernos cargo del fracaso del último proceso donde el radicalismo ha perdido una cantidad impresionante de fundadores locales, de concejales, consejeros escolares, de legisladores provinciales, que ha dejado una estructura en la provincia de Buenos Aires que parecía que en el 2021 nos ponía un norte promisorio y hoy nos encontramos en una situación donde es muy difícil encontrar una élite radical, fundamentalmente en el conurbano bonaerense, donde nos hemos perdido prácticamente su totalidad. Entonces, para mí la Unión Cívica Radical son también consejeros escolares, son también concejales, son también legisladores, y ahí va la posibilidad de una UCR competitiva. En este momento no lo somos. Confío profundamente en la capacidad dirigente y en el recambio federacional de este radicalismo, que tiene que entender que es momento también, como también celebro y digo, hay casos muy alentadores en términos locales, donde creo que en Loma de Zamora tenemos una gran oportunidad con un gran candidato intendente, como quien está acompañando en mi izquierda, donde tenemos gente que viene trabajando y preparándose y formándose en la Unión Cívica Radical, y lo vemos en cada presentación en las redes sociales, como lo hace Cristian, llevando el debate profundo en la educación, y creo que el radicalismo en su esencia siguen siendo jóvenes preparados, jóvenes formados, y creo que es el momento de que es el mejor momento del radicalismo para empujar este recambio generacional y para que empecemos a hacer una autocrítica y forjar la UCR que viene. No tengo duda que lo vamos a lograr. Estamos en un momento difícil, sí, pero lo vamos a lograr. Contundente. Nada más para agregar, contigo con todo lo que dijo el correligionario. Todo. Nada más para agregar. Nada más para agregar. Qué bien. González. No, la verdad que como cuando te tocan, si hablas de estudiantes y hablar de radicalismo, para mí casi es lo mismo, es el corazón, ¿viste? El fuego sagrado, está el sentimiento atrás de eso, pero la verdad es que un partido político, más allá del aspecto que uno le tenga por haber crecido ahí, por haberse formado ahí, por haber compartido tantas horas con tantos dirigentes que hoy ya no están. Bueno, me parece que no hay que tomarlo como si fuera un hincha, ¿sí? Entiendo de que el partido está ante un desafío enorme de poder reconfigurarse, de poder readaptarse y de volver a cumplir un rol en la sociedad. Hoy los partidos políticos también están, digamos, en crisis y en todo caso, no me sale la palabra, que es como que están enfocados, ¿sí? Por la sociedad, a ver si sirven o no sirven. Hoy nosotros cuando tenemos que hacer un evento, una convocatoria, por ejemplo, a tratar temas de educación con docentes, y no lo hagamos en el comité porque no van a venir, porque esto es lo que conviene, mejor hacerlo en otro lado. Y si tenemos que hablar de seguridad, tampoco lo hagamos en el comité porque la gente como que, y mucho cuando vamos a hacer encuestas o preguntas en la calle, no se quiere involucrar a la gente con lo partidario. Capaz que con el tema te lo puede decir. Pero hay una porción muy importante de la sociedad que te mira desde ahí. A ver, ¿qué me decís? Que ha sido decepcionada muchísimas veces por la política y que yo coincido, como dice Cristian, que decimos bien, está bueno que participen. Pero es cierto que ante tantas y continuas decepciones, como la que contabas en la primera pregunta de hoy a Roberto Barrera, es difícil. Yo confío en todo el recurso humano que tiene el radicalismo. Pero hoy
no somos unión. Hoy no somos unión. Y tampoco somos radicales. O sea que no estamos llevando una propuesta de cambiar de raíz a todo esto que está pasando. Nosotros necesitamos, me parece que la Argentina necesita ver cómo hace para que esto funcione de verdad, que funcione todos los organismos, todas las instituciones. Nosotros somos, como decía Nico, orgánicos, somos institucionalistas. O sea, queremos hablar, hablemos de transparencia, bueno, a ver, ¿qué organismo de control funciona bien? ¿Qué legislatura funciona bien? Justicia. ¿Hay independencia de la justicia? Está bastante limitada. Entonces digo, hay muchas cosas que tenemos, el tema del sindicalismo, este debate que se viene, que es gigante, que está buenísimo con respecto a la reforma laboral. Bueno, el radicalismo tiene que tener una posición, pero ¿dónde está el debate? ¿Dónde está el ámbito? Nosotros la convención no se reúne, no participan, no están las comisiones. Entonces, tampoco la tenemos en nuestros comités. Hoy hacemos una pregunta sobre la posibilidad de dividir los municipios. Y si nosotros tampoco tenemos, yo estoy convencido que el radicalismo está a favor de eso, porque nosotros tenemos una cuestión que nos distingue. Que en los pueblos más chicos, donde los dirigentes son conocidos, llegan a conocimiento de las personas, muchas veces nos toca tener la intendencia. Por eso tenemos muchos intendencias. Ahora, cuando son los pueblos grandes, como son, por ejemplo, el conurbano, ahí nos supera holgadamente las cuestiones nacionales, el poder económico y clientelista del kirchnerismo, y ahí nos perdemos. Y nosotros mismos que nos autoflagelamos con el tema de los sectores internos, las luchas internas. Así que, bueno, veremos. Lo que sí, me parece que hay que hacer trabajar todos los días. Todos los días el radicalismo es diálogo. El radicalismo es ideas, el radicalismo es fundamental todo lo que hacemos. Y bueno, hacemos con eso. Si tenemos candidato a presidente o no en el 2027, bueno, no va a cambiar la historia del partido. Lo que va a cambiar es que podamos volver a funcionar como tenemos que funcionar, volver a representar ideas hacia esta nueva sociedad que va avanzando, y entonces los candidatos y los dirigentes, los ejecutivos y todo eso, el radicalismo eso brota enseguida. Tenemos que encontrar nuestro rumbo, que por ahora no lo hemos encontrado. Pero bueno, tratamos todos los días, como hacemos acá en patentate, de buscar el debate, promover el debate, hacerlo amplio, algo que caracteriza al radicalismo, que es amplio, es horizontal, es horizontal. Por eso nos cuesta a veces ponernos de acuerdo, porque a veces nos pasamos de vuelta en el debate, sobreargumentamos las posiciones y no buscamos efectivamente congeniar y tirar todo para el mismo lado. Si lo hacemos, seguro vamos a tener buen resultado. Creo que ha sido un muy lindo programa, Nico, tenés un desafío por delante impresionante. Ya tenemos oportunidad de poder charlar, de poder, no sé, acercarte ideas también. Tiene el don de líder, creo que tiene juventud y la juventud, ¿no? Tenemos al profe Quillotay, que no va a parar tampoco, así que va a seguir con sus luchas mediáticas, con lograr mejores condiciones para docentes, mejores condiciones para la educación. Sé que él lo hace por convicción, y eso está bueno. Pero a veces también hay que saber que a veces cuando se saca a la luz el tapo una olla, es para bien, no es para mal. Entonces, que hay que darle prioridad a la docencia, a la educación. Esta es una realidad, y no es, más allá que hoy los responsables sean estos, que no le dan la prioridad, no importa, esto es para todos nosotros. Así que, bueno, me parece que estuvo lindo. ¿La pasaron bien? Excelente. Muy agradecido por eso. Bueno, será hasta el próximo patentate.